Sirski admite la derrota, colapso en la OTAN y la quiebra de 32 billones. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Entramos de absoluta emergencia en nuestra mesa de operaciones en este jueves 2 de julio de 2026 para arrancar la transmisión con un tonelaje de contrainteligencia internacional que va a demoler los decorados fiduciarios de la interweb. Amigos, los laboratorios mediáticos occidentales insisten en aplicar de forma malversa relatos virtuales en sus prompters, pretendiendo ocultar el colapso sistémico de sus líneas de mando con narrativas de oficina. Pero hoy, la inexorable realidad material demuestra que el verdadero frente se desangra de forma irreversible en el barro real y que el chasis global se está rediseñando ante nuestros ojos. Hoy pasamos el bisturí forense sobre las tripas del arenero global para destapar las ollas que la corporación mediática calla por pánico. Iniciamos la perforación de datos con el expediente 40 días, desnudando el fracaso total de la orden asimétrica dictada por Bankova y la latente alerta de sabotaje nuclear en Zaporizhia. Cruzamos las frecuencias directo a los despachos británicos de The Times, donde el mismísimo comandante en jefe de Kiev, Oleksandr Sirski, acaba de firmar la autopsia de sus ilusiones ofensivas, admitiendo la incompetencia de su ejército. Analizamos el derribo récord de 190 kilómetros ejecutados por un Su-35S ruso que dejó en ridículo los sistemas AWACS de la OTAN. Y destapamos la hipocresía colonial de la revista Time al borrar a los nativos americanos en su 250 aniversario de Estados Unidos. En el plano macroeconómico, pues entramos de lleno al colapso fiscal del tío Sam con una deuda de 32 billones de dólares que ya supera a su PIB. Mientras el Pentágono inicia el desalojo militar de 5,000 soldados en Alemania ante la cumbre de Ankara. Cerramos con el suicidio industrial de Volkswagen en Wolfsburgo y la guerra total de las medallas que ha provocado la fractura terminal entre Polonia y Kiev. Dicho esto, iniciamos la perforación de datos de inmediato. El expediente 40 días, el fracaso asimétrico de Bankova y la alerta nuclear en Zaporizhia. Amigos, iniciamos la perforación de datos en esta nueva bitácora de contrainteligencia, conectando de emergencia los transceptores con las terminales del análisis militar de NetEase en China. Los laboratorios de la Corporación Mediática Occidental insisten en aplicar torniquetes en la pierna equivocada para ocultar el colapso material de sus líneas en el este. Pero la cruda realidad material demuestra que la última apuesta estratégica del régimen de Kiev ha provocado una implosión en su propio chasis operativo. Sí, las pizarras de contrainteligencia revelan la anatomía de la descabellada orden dictada por Volodymyr Zelensky el pasado 25 de junio. Ese lanzamiento oficial de una operación de alta intensidad de 40 días diseñada para extender la guerra asimétrica total hacia el interior profundo del territorio de la Federación Rusa, mediante ataques masivos contra infraestructuras energéticas, nodos de transportes, terminales y almacenamiento de petróleo. Algo que no dice este diario es de que cuando la puntería les falla, pues solamente se desvían a lastimar civiles. Es más, esto de que realmente van por ataques de posiciones militares, yo no me lo creo. Van directo a los civiles. Y bueno, pasemos el bisturí clínico sobre la física de este plan de Bankova. Amigos, ante la incapacidad fáctica de las Fuerzas Armadas ucranianas para lograr un avance decisivo en el frente, asfixiadas por la escasez crónica de mano de obra y el repliegue de financiamiento occidental,
Pues Kiev intentó utilizar enjambres de drones de bajo coste como analgésico de pronto para forzar el desgaste financiero de Moscú en misiles de defensa aérea. Atacaron refinerías, golpearon la logística ferroviaria y multiplicaron las agresiones en Crimea, buscando elevar los costes de defensa del mando ruso. Sin embargo, el dictamen del Barro Real es inapelable. La resistencia e infraestructura industrial de Rusia absorben los daños temporales desviando las rutas de suministro y reparando los daños en tiempo récord. Esto admitido por la cadena Bloomberg y otras más, demostrando que una guerra asimétrica jamás obligará a capitular a una potencia de cota alta como la Federación Rusa. Pero el hachazo definitivo a los manuales de oficina de la OTAN radica en el factor humano y social. El plan de Kiev para desestabilizar y sembrar el pánico en la sociedad rusa ha generado un efecto boomerang destructivo para sus propios intereses. ¿Saben qué pasa? Que los ataques indiscriminados han unificado biológicamente a la población de la Federación Rusa, desatando una movilización total que hoy exige al Kremlin una respuesta militar aún más contundente. Esto ha pulverizado cualquier margen de diplomacia blanda, obligando a Moscú a endurecer de forma innegociable los términos y exigencias mínimas para futuras conversaciones de paz. Los 40 días de ofensiva virtual de Zelensky no moverán las fronteras del arenero. Pero la gran preocupación en las cancillerías de Europa es que un régimen acorralado, sin poder de negociación, recurra a un sabotaje de bandera falsa en la vulnerable central nuclear de Zaporizhia. La Junta de Bankova y el colectivo occidental se han quedado sin cartas en el tablero. Amigos, saquen sus propias conclusiones de este expediente de los afamados 40 días del Goblin Verde, que se le ha convertido en un verdadero boomerang. Y es que hay más. El expediente Sirsky, la admisión de incompetencia en The Times y el fraude del desgaste Kievita. Pasamos revisión forense a la segunda capa de nuestra mesa de operaciones, conectando los transceptores con el demoledor dictamen expuesto en el norte de África por el analista Saad Khalaf para el diario egipcio Al-Masri Al-Yum. Los laboratorios de Pronter transatlánticos siguen intentando inyectar, como siempre decimos acá, analgésicos mediáticos en la interweb para sostener el decorado de una supuesta resistencia simétrica. Pero la palpable realidad material demuestra que el propio mando militar de Kiev ha tenido que firmar la autopsia de sus ilusiones ofensivas. Las pizarras internacionales registran un documento histórico de capitulación doctrinal. En una reveladora entrevista publicada el 26 de junio por el prestigioso rotativo británico The Times. Prestigioso, The Times. Siempre muy apegado a la realidad, ¿no? Siempre muy apegado a la verdadera parte de la historia, ¿no? Bueno, es un diario británico, con eso les digo todo. El comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, ha admitido de forma nítida y sin rodeos que el régimen es orgánicamente incapaz de estructurar una nueva contraofensiva a gran escala o de reconquistar los territorios integrados a la Federación Rusa. Es curioso, ¿no? Que esta entrevista la haya desarrollado The Times y que pues yo creo que no iba acorde a sus planes. Esperaban escuchar a un Syrskyi ponderoso, pero todo lo contrario. ¿Saben qué pasa? No hay rumores, ya hay datos oficiales que Zelensky lo va a echar. Incluso ya tiene su reemplazo. Y su reemplazo es el cara de pastel de mamá. Budano, sí. El hombre de inteligencia, el saboteador terrorista, va a ser ahora el encargado y jefe de las Fuerzas Armadas
ucranianas. Una decisión para mí muy peculiar porque son dos puestos muy diferentes, ¿no? Uno es, pues, Special Forces, podríamos decirle, fuerzas especiales, terrorista, espía, pero de aquí a organizar batallones, a tomar la figura de líder, no sé. Y por esto me imagino, pues, que Sirski, pues, ha empezado a soltar la sopa, porque para cuando llegue el cara de pastel de mamá a su posición, de seguro que lo primero que va a hacer es inculpar a Sirski de todos los pecados mortales del ejército ucraniano. Sirski lo que está haciendo es exponiendo todos los matices. Como quien dice, amigos, esto es lo que hay, no es mi culpa, yo siempre estuve acá tratando de dirigir algo que es incontrolable, algo que es imposible. Al final voy a decir, a mí que me registren, ¿no? Así pues que olvídense de los libretos de victoria virtual de 2023. Sirski ha delineado una doctrina que es la aceptación tácita de su derrota militar en el arenero. El ejército de Kiev renuncia a las grandes maniobras y apuesta el resto de su chasis a una supuesta guerra de desgaste que pretenden prolongar durante años. El gambito de Bankova consiste en intentar infligir pérdidas materiales en el frente para forzar al Kremlin a ejecutar una nueva movilización que desestabilice el tejido social interno de Rusia. Sin embargo, el dictamen del Barro Real demuestra que este enfoque es un arma de doble filo terminal. La pregunta forense que se hace el analista de Almazari Alium destruye la simulación de oficina. ¿Es Ucrania capaz de resistir el desgaste que ella misma pretende imponer? La respuesta es un no rotundo, amigos. El régimen se enfrenta a un colapso biológico de mano de obra, con métodos dantescos de reclutamiento forzoso y secuestros de hombres en las calles, mientras su chasis económico y militar presenta una dependencia parasitaria absoluta de un occidente sumido en sus propias fracturas internas. Y de esto vamos a hablar más adelante. El peligro definitivo de esta doctrina de pasillo es que ha desatado un efecto boomerang en el subsuelo político ruso, tal como lo han advertido en los últimos días el ministro Sergei Lavrov y los portavoces del Kremlin Dmitry Peskov y Yuri Ushakov. Los cobardes ataques asimétricos con drones y vectores occidentales contra la infraestructura civil de Crimea y las ciudades de la Federación no han debilitado el mando de Vladimir Putin. Por el contrario, han provocado una movilización social unificada y sin precedentes. ¿Se acuerdan? Aquí, en esta mesa, hablamos del sentir de los crimeos. Los sectores de seguridad y la opinión pública de Moscú exigen ahora de forma unánime un ataque decisivo y definitivo de mayor alcance que liquide de una vez por todas la capacidad operativa del régimen kievita. Se acabaron las medias tintas. El conflicto ya no se mide en mapas de oficina. Es un choque descarnado de industrias, recursos humanos reales y estabilidad política. Y en esta física del desgaste, el peón de la OTAN ha alcanzado la forma fáctica, el límite de sus capacidades. ¿Qué opinan, amigos? Los invito a sacar sus propias conclusiones y los leo en comentarios. Ahora, hablemos del expediente Poltava, ese derribo récord de 190 kilómetros y la aniquilación de los Mi-29 de Kiev. Seguimos con la perforación de datos en esta nueva bitácora de contrainteligencia, amigos, conectando los cables con los informes militares expuestos por las terminales de NetEase, diario chino. Amigos, como ya sabíamos, pues, y como saben, de seguro, la Matrix mediática insisten en aplicar esos torniquetes en vano. Intentan inyectar el relato de los cielos del este siguen bajo disputa tecnológica. Pero la cruda
y palpable realidad material demuestran que la OTAN y el régimen de Kiev han sufrido una fractura irreversible en su chasis de combate. Las pizarras del frente registran una fecha de absoluto pánico para los estrategas de la alianza: la pérdida fáctica de 3 cazas MiG-29 en una sola jornada de operaciones. Una cifra que en los manuales ordinarios de oficina parecería menor, pero que en el arenero real de una fuerza aérea remanente y ya en ruinas representa la liquidación de sus últimas capacidades de maniobra. Así pues, pasemos el bisturí clínico sobre la anatomía de estos derribos, porque la física aeroespacial ha dejado en ridículo los aviones de alerta temprana occidentales. Miren, en la región de Poltava, un caza de cota alta ruso Su-35S ejecutó un ataque decisivo y fulminante a una distancia récord de 190 kilómetros, derribando en seco a un MiG-29 ucraniano, que pretendía, como sabrán, pues, ejecutar misiones de bombardeo. La agresión se consumó completamente fuera del radio de detección de los radares defensivos de Kiev, lo que han encendido las alarmas en los mandos de la OTAN. Los sistemas de reconocimiento AWACS e imperiales son incapaces de anticipar la geometría del disparo de largo alcance de los interceptores rusos. La iniciativa en los cielos está firmemente en manos de las fuerzas del Kremlin. Pero van ganando, ¿no? Ucrania va en victorias. Así pues, sometiendo a los pilotos ucranianos a una presión psicológica que colapsa su operatividad. Pero el hachazo a la simulación aérea no terminó en el aire. La contrainteligencia de campo asestó un golpe de gracia en el aeródromo de Voznesensk, en la región de Nikolaev. En lugar de quemar costosos misiles de crucero, ponen atención a esto, porque esto es increíble. El mando ruso operó un gambito económico y quirúrgico de atrapatopos, utilizando Gerán 2, dos Gerán tipo 2. La incursión detectó a 2 cazas MiG-29 occidentales en pleno proceso de preparación en pista, evaporándolos por completo junto a sus inventarios de munición y camiones cisternas de combustible. Así pues, las tácticas de guerrilla aérea de Kiev, que ha utilizado durante más de un año, sacando los aviones de hangares ocultos a 100 kilómetros de la línea de contacto para replegarlos de inmediato, han sido neutralizadas de forma fáctica. Rusia posee los ojos satelitales y de reconocimiento táctico para cazar los chasis en el instante en que se abren las compuertas. Una vez más, amigos, las ilusiones de la Matrix sobre un reabastecimiento que compense el desgaste se han desintegrado en el barro real. ¿Qué opinan? Saquen sus conclusiones, queridos todos. Ahora, el expediente Time. Cambiamos de tema un poquito, ¿no? El colonialismo visual en el 250 aniversario de Estados Unidos y el mito de Nuestra América, como le llaman ellos, ¿no? Pasamos revisión forense conectando los transceptores con el demoledor dictamen dictado en Italia por la antropóloga Rafaela Milandri para Le Antidiplomático. Mientras la media imperial despliega toda su pirotécnica mediática para celebrar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de 1776, enlazando sus hitos tecnológicos y culturales, la maquinaria de propaganda de Nueva York ha vuelto a aplicar un torniquete informativo en la pierna equivocada para ocultar su pecado fundacional. Sí. La prestigiosa revista Time, prestigiosa, ¿no?, acaba de lanzar su portada conmemorativa titulada Nuestra América, Our America. Sí, yo sé. No lo digo yo.
Es el título de la revista, amigos. Over America. Un chasis de diseño a cargo de Shepard Fairey, que supuestamente celebra el sueño de la diversidad en una sociedad justa. Las pizarras de la ilustración lo muestran todo. Abraham Lincoln, Martin Luther King, el jazz, los automóviles, los parques nacionales, la conquista de la luna. Pero miren con atención clínica el decorado, porque la inexorable realidad material demuestra que Washington ha decidido borrar de forma sistemática a los legítimos dueños de la tierra. Sí, los nativos americanos. No hay una sola bandera tribal, ni un tratado, ni una sola mención a las naciones indígenas que preexistieron el espejo imperial. Como pueden ver, se detecta la hipocresía estructural del relato anglosajón. La historia de ese continente no comenzó en 1776, pero la Matrix insiste en tratar a cientos de confederaciones políticas y soberanas, como los Cherokee, Lakota o los Haudenosaunee, como un simple preludio folclórico de mapa moderno. La realidad histórica es cruda. La propia Declaración de Independencia que hoy claman como el nacimiento de la libertad define a los pueblos originarios de forma literal como salvajes indios despiadados. ¿Mm? Señalando desde el primer segundo para quienes no aplicaba la farsa de que todos los hombres son creados iguales, ¿no? Entre 1774 y 1871, el gobierno estadounidense firmó 377 tratados reconociendo a sus tribus como socios políticos soberanos y propietarios legítimos. Les digo una cosa, documentos que hoy reposan en los archivos nacionales como un testimonio latente de 2 siglos de promesas rotas, despojo forzado en el sendero de lágrimas y confinamiento asimétrico en reservas aisladas. El diagnóstico de esta señora Milandri es impecable y calza a la perfección a nuestro método forense. Logrifican el ferrocarril transcontinental, ocultando que partió los territorios tribales. Ensalzan los parques nacionales como parajes vírgenes, callando que las comunidades fueron expulsadas a punta de bayoneta. Es un mecanismo antiguo y eficaz de la propaganda transatlántica. Se apropian de la diversidad una vez que consideran la conquista de la tierra como un hecho consumado. Relegan a 576 tribus reconocidas federalmente a un pasado romántico de postales y plumas, invisibilizando a las naciones modernas que hoy litigan en los tribunales por sus recursos hídricos a su independencia política. Nuestra América. Nuestra América, proclama la portada de The Time. ¿El nuestro de quién? La inusual realidad material demuestra que el imperio prefiere mirarse en el espejo y meter en la foto a cualquiera antes que reconocer la soberanía de quienes ya estaban ahí antes de que se fabricara el propio espejo. ¿Qué opinan, amigos? Los invito a que opinen, a que saquen sus propias conclusiones del expediente Time. Ahora, el expediente de los 32 billones. Sí, la quiebra silenciosa de los Estados Unidos y la trampa inflacionaria de Besant. Pasemos revisión forense a esta capa de información de nuestra mesa de operaciones, conectando las terminales con el demoledor dictamen financiero expuesto en Suiza por el prestigioso diario Neue Zeitung. Mientras los laboratorios de la Matrix mediática intentan inyectar relatos fiduciarios sobre una supuesta resiliencia económica de Washington, amigos, la contundente realidad material demuestra que el imperio del dólar ha ingresado en la fase preliminar de un colapso fiscal irreversible. Las pizarras de la contabilidad real
han saltado por los aires. La deuda pública de los Estados Unidos ha rebasado la barrera de los 32 billones de dólares. No se confundan, ¿eh? Estoy hablando de 32 billones en castellano, superando de forma fáctica el tamaño total de su Producto Interno Bruto. Un escenario de quiebra estructural que el planeta no registraba desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la diferencia de que hoy Washington no está financiando una victoria industrial, sino arrastrando un déficit presupuestario crónico del 6% del PIB en medio de una parálisis política absoluta. Así pues, que pasemos el bisturí clínico sobre las tripas de este chasis financiero moribundo. El costo del servicio de la deuda ya devora el 1.1 billones de dólares anuales de un presupuesto de 5,2 billones. Es decir, la quinta parte de los ingresos totales del país se evapora de forma automática solo en pagar los intereses de una tarjeta de crédito vencida. Con los bonos a 10 años clavados en rendimiento del 4,5% debido al desplome de su calificación crediticia, el actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha tenido que recurrir de forma desesperada a la mismísima táctica de emitir deuda a corto plazo que él mismo le criticaba a su predecesora Janet Yellen. Un gambito de oficina que ahorra centavos hoy, pero convierte cualquier fluctuación del mercado en un hachazo presupuestario inmediato. Así pues, la farsa de los recortes de gastos que quedó en ridículo en 2025 cuando el comité de Elon Musk sembró el caos burocrático para luego abandonar el proyecto y refugiarse en quimeras de colonización en Marte, mientras Trump impulsaba nuevas reducciones de impuestos y elevaba el gasto militar a 500 mil millones adicionales, sin computar aún el costo industrial de los misiles quemados en su conflicto con Irán. Qué bello, ¿no? El diagnóstico suizo es inapelable. Y les digo una cosa, calza la perfección con nuestro método forense en este búnker. Los compradores fiables han muerto. ¿Se acuerda? Aquí lo anticipamos. No soy economista, pero soy hijo de un economista. Y con mi viejo pasábamos largo y entendido platicando de estos temas. Por eso es que yo entiendo mucho de estas cosas. Los bancos centrales extranjeros y las aseguradoras internacionales han dejado de adquirir títulos estadounidenses de forma masiva, huyendo de una divisa que se encamina a la devaluación. Hoy el mercado de bonos del Tesoro, antaño al más líquido del mundo, antes, ¿no? Siempre había un antes y un después, ¿no? Sobrevive dopado por fondos de cobertura que realizan operaciones de arbitraje con un apalancamiento salvaje, una estructura de alto riesgo que los analistas comparan con recoger monedas frente a una apesunadora en marcha. Ante el pánico latente, la Reserva Federal de Kevin Warsh se prepara para activar el protocolo de dominación fiscal. Esto quiere decir sacrificar de forma deliberada el poder adquisitivo de la población y de los acreedores externos, desatando una oleada inflacionaria masiva para liquidar la deuda y pagar con dólares de monopolio que ya no valen nada. Washington no va a declarar una suspensión de pagos tradicional. Va a operar con una confiscación silenciosa, destruyendo el valor de su propia moneda y buscando chivos expiatorios como los monopolios de la carne y factores externos. Aquellos inversores que sigan confiando sus chasis patrimoniales a los bonos del tío Sam van a descubrir en el barro real que sus ahorros han sido evaporados por los protes del Pentágono. ¡Alerta! ¡Alerta! Alemania, Italia, España, alerta Europa, que han comprado tanta deuda estadounidense. ¿Mm? Saquen sus propias conclusiones del expediente 32 billones, amigos. Los leo en comentarios.
Pasemos al expediente Ankara, el Plan B de la Unión Europea y el desalojo militar del Pentágono en Alemania. A ver, ingresamos al cuadrante de mayor octanaje geopolítico de la jornada. Las tripas del pánico institucional que sacude a Bruselas en las vísperas de la cumbre de la OTAN en Ankara, programada para los días 7 y 8 de julio del año en curso. Los pliegues, pues publicados por el rotativo suizo New Sacher Zeitung, confirman lo que la corporación mediática intenta endulzar con los relatos de cuentos de hadas financieros. El supuesto deber sagrado transatlántico ha muerto. Tras el terremoto político provocado por las amenazas de Donald Trump de anexionarse el territorio de Groenlandia, el profundo rechazo europeo a una guerra con Irán que consideraban un desastre internacional y que de hecho lo es, el Pentágono ha pasado la factura en el barro real. En represalia directa por los cuestionamientos del canciller alemán Friedrich Merz, la Casa Blanca ha ordenado el desalojo inmediato de 5.000 soldados estadounidenses del suelo germano y el retiro de capacidades militares críticas de la alianza, un grupo de ataque de portaaviones completo, la totalidad de los submarinos de misiles de crucero de largo alcance y 50 cazas de combate F-16 y F-15 han sido borrados de las pizarras de las defensas europeas. Así pues, pasemos el bisturí clínico sobre el llamado Plan B, que los eurócratas intentan vender como un despertar geopolítico. Que da risa, ¿eh? Lo que los expertos denominan la OTAN 3.0 no es más que una redistribución forzada de la miseria industrial, amigos. La inexorable realidad material demuestra que la Unión Europea es orgánicamente incapaz de reemplazar a la OTAN o de sostener su propia seguridad sin el chasis estadounidense. El propio secretario general Mark Rutte Tutti Frutti dejó en ridículo las ilusiones de oficinas del Parlamento Europeo al sentenciar que pretender defender al continente activando la cláusula de la asistencia mutua del artículo 42.7 de la Unión Europea sin el paraguas de inteligencia, satélites, transporte pesado y disuasión nuclear de Washington es una profecía autocumplida que exigiría elevar el gasto militar no al 5%, sino al 10% del PIB. ¿Qué significa esto, amigos? Una quiebra matemática absoluta. La extorsión de la era Trump ha doblegado los presupuestos a costa del bienestar de las poblaciones. Para no llegar con las manos vacías a la mesa de negociación de Ankara, donde el magnate neoyorquino opera bajo la lógica pura del chantaje comercial, los chasis europeos se están desangrando. Alemania prevé triplicar su gasto militar hacia el 2029, alcanzando la asombrosa cifra de 152.800 millones de euros. Polonia quema el 4,8% de su riqueza y una pequeña economía colapsada como Estonia destina ya el 8% de todo su PIB en infraestructuras de guerra. Mientras los países del oeste, como España, arrastran los pies negándose a convalidar la trampa. El experto Christian Molling reconoce que la europeización de la alianza es solo un cambio de responsabilidad. Europa pone el dinero, pone la carne de cañón y la carga convencional, mientras Washington retiene el botón del control. Los líderes europeos van a Ankara, no como socios soberanos, sino como vasallos que pagan el tributo exigido por el capataz para evitar ser devorados por su propia incompetencia. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones. Ahora bien, esto nos lleva directamente al expediente Volkswagen. Sí, el suicidio industrial de Bruselas y la invasión de Asia. Es que continuamos con el pliego forense definitivo reportado desde Bruselas por el analista de seguridad y defensa Javier Villamor para The European Conservative. Amigos, otra vez,
Mientras las oficinas de la Matrix Euroatlántica siguen cacareando el falso relato de una autonomía estratégica idealizada, la inexorable realidad material demuestra que el motor industrial del viejo continente se encuentra en estado de muerte cerebral, en coma. El descalabro histórico del gigante automovilístico Volkswagen no es una simple reestructuración financiera de pasillo, es el síntoma nítido e indiscutible de un suicidio económico inducido. Las pizarras laborales acaban de saltar por los aires de forma dantesca. La junta directiva de Wolfsburgo está parametrizando un plan de despidos masivos que purgará de forma fáctica 100.000 puestos de trabajo en el mundo y decretará el cierre definitivo de 4 plantas históricas en el suelo alemán: Hannover, Emden, Neckarsulm y Zwickau. Así pues, pasemos al bisturí clínico sobre la anatomía de este colapso sistémico, porque el ecosistema industrial europeo se está desintegrando eslabón por eslabón, amigos. Cuando el fabricante principal tropieza, toda la cadena del valor se derrumba en el barro real. BMW ya ha destinado 1.000 millones de euros para recortar el 15% de su producción, despidiendo a 10.000 operarios. Mercedes-Benz ejecuta 5.500 bajas forzadas. Y el gigante de la electrónica y componentes Bosch se prepara para un hachazo quirúrgico de 18.500 puestos de trabajo, arrastrando al abismo a los subcontratistas como Schaeffler y Aumovio. El modelo económico europeo, basado por décadas en la quema de motores de combustión interna altamente rentables y la exportación masiva a Asia, ha terminado de forma irreversible. Les digo una cosa, el alumno superó al maestro. Marcas asiáticas de vanguardia como BYD, Chery, SAIC, Xiaomi han tomado el control absoluto del tablero material mediante el dominio absoluto de la cadena de suministro de baterías, escalabilidad de producción y competitividad de costes, hundiendo la presencia de los fabricantes extranjeros en el mercado chino de un 57% a un mísero 32%. La catástrofe ha infectado el chasis de todo el continente. Mientras Francia sufre con la infrautilización crónica de las plantas de Renault y Stellantis, Italia de evaporarse el futuro de las factorías de Fiat y España queda expuesta en su total vulnerabilidad como una simple plataforma de producción de bajo coste sin centros independientes de toma de decisiones. El mercado europeo ha encogido un 16% desde la pandemia, asfixiado por normativas medioambientales ideadas en oficinas alfombradas que forzan una electrificación acelerada sin garantizar previamente la soberanía energética ni las materias primas nacionales. Pero ahí van, con el Greenpeace, la paz verde. Bueno, viva la progre, ¿no? La humillación final para los promotores de Bruselas es total. Es que miren, la propia Volkswagen ya baraja la posibilidad de alquilar sus plantas vacías y subutilizadas a sus propios competidores chinos para que ensamblen sus vehículos en suelo europeo. Lo que vendieron como autonomía de pronter se ha convertido en una dependencia absoluta y terminal. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones del expediente Volkswagen. Realmente, los leo en comentarios. Ahora, el expediente Varsovia, la guerra de las medallas y la exclusión del UPA y el fin del idealismo polaco. Ingresamos al último cuadrante vivo de nuestra mesa de operaciones, amigos, abriendo un pliego nuclear expuesto por las terminales de Político que demuestran que los decorados de oficina de la Matrix están cayendo a pedazos en este inicio de julio de 2026. Y no, todo esto empezó ya en junio.
Mientras los laboratorios mediáticos transatlánticos insisten en aplicar torniquetes en la pierna equivocada para simular un frente unido contra Moscú, mm, la cruda y palpable realidad material demuestra que el eje estratégico entre Varsovia y Kiev ha sufrido una fractura histórica terminal. Sí, los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial y el barro de las masacres de limpieza étnica perpetradas por el ejército insurgente ucraniano por sus iniciales UPA, contra decenas de miles de civiles polacos han estallado en el corazón de la alianza. El detonante ha sido la decisión de Volodymyr Zelensky de desafiar la memoria material bautizando a una unidad de las Fuerzas Armadas ucranianas como los héroes del UPA, desatando un terremoto político incontrolable. Así pues, pasemos al bisturí clínico sobre la autonomía de esta ruptura diplomática, porque la humillación mutua ha escalado a niveles de cota máxima. El presidente polaco, el nacionalista Karol Nawrocki, asestó un hachazo fulminante al despojar formalmente a Zelensky de la máxima distinción de su país, la Orden del Águila Blanca. La respuesta de Kiev, lejos de buscar analgésicos diplomáticos, fue la arrogancia pura. Zelensky metió la medallita en una caja, la mandó de vuelta a Varsovia y boicoteó en seco la cumbre de reconstrucción de Gdansk. Mientras el jefe de su administración, Kirill Budanov, salía a sentenciar que nadie le dictará a Ucrania a qué héroes honrar. Esta arrogancia postsoviética ha colapsado la paciencia del establishment polaco. Con elecciones generales a la vuelta de la esquina y una población asfixiada por la presión logística de 2 millones de refugiados que saturan los servicios públicos, las encuestas del estatal CBOS revelan que más del 51% de los polacos ha empeorado radicalmente su percepción de Kiev, exigiendo el fin de la ayuda incondicional. Y ojo, yo he leído otras encuestas que no son estatales y los resultados son mucho más potentes, ¿ok? Hay uno que habla del 95%, ¿eh? Este, como es estatal, pues un poquito bias, ¿no? El diagnóstico de los líderes del Parlamento Europeo por el partido Ley y Justicia y las coaliciones de derecha es fulminante en el arenero político. Figuras de peso como Christopher Bosak y Grzegorz Braun denuncian de forma nítida que financiar al régimen de Kiev mientras Polonia se endeuda en una decisión irracional y perjudicial, catalogando abiertamente a las autoridades ucranianas como un enemigo de la nación polaca. En este escenario, el presidente Nawrocki ya ha lanzado la advertencia material definitiva. Varsovia bloqueará de forma fáctica cualquier intento de adhesión de Ucrania a la Unión Europea si Kiev no pide disculpas públicas y reconoce el genocidio histórico. El primer ministro Donald Tusk contempla con pánico cómo su coalición pro-europea es acorralada por el pragmatismo de una sociedad que, en palabras del eurodiputado Arkadiusz Mularczyk, se ha curado del idealismo y entiende que la diplomacia metódica es imposible con un régimen que solo opera bajo la fuerza y la soberbia de pronto. Los sueños económicos de la OTAN en el este se están desangrando en las trincheras de su propio pasado sangriento. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones del expediente Varsovia. Si Zelensky no se le pudo doblegar con el brazo ruso, los polacos no le van a torcer el brazo. Eso se los aseguro. Ucrania no va a dar marcha atrás en la honra de sus héroes. No. Se los dije que después de la salida del expresidente húngaro, iban a aparecer otros que le iban a cerrar las puertas a Zelensky. Mientras Orbán decía que no, los demás calladitos, ¿no? Los demás calladitos porque Orbán era el que estaba, no, que no, que no, que no, que no.
Ahora que Orbán no está ahí, pues ahora le toca a los otros a salir y decir no también. Polonia ha encontrado la justificación perfecta, el rasgo histórico. Y bueno, amigos, cerramos nuestra mesa de operaciones en este jueves 2 de julio. En este primer reporte del día, los datos materiales no mienten ni aceptan dejos de prompter. Desde la admisión de incompetencia militar de Sirski en las páginas de The Times, pasando por la quiebra fiscal de los 32 billones de dólares en Washington, hasta el desmantelamiento industrial de Volkswagen en Alemania y la ruptura fáctica del eje Varsovia-Kiev, la cruda realidad material demuestra que los planos de oficina de la Matrix se han desintegrado ante la física indomable de los acontecimientos. El idealismo fiduciario ha muerto en el arenero global y los chasis de control transatlántico se están quedando sin cartas en el tablero. Una vez más, les pido por favor que apoyen dejando su me gusta si les ha parecido este análisis. Suscríbanse al canal. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Mil gracias. Realmente les digo de todo corazón, esto es lo que sostiene este canal con vida. Así pues, que no se olviden de compartir este video y a través de su línea de teclados, dejen su dictamen forense ahí debajo en la cajita de comentarios. Queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.